El general Sepúlveda dice que no hay territorios vedados para la fuerza pública, pero Paula, los de las disidencias de las FARC dicen, nosotros no vamos a dejar entrar al ejército, que entre la Guardia Campesina. Sí, señor. ¿Qué dice la procuradora de esa propuesta? En la práctica, lo que la gente está sintiendo, pues realmente es algo muy distinto a lo que dice el general. Pues bien, la procuradora, ante este panorama y pues también sabiendo que quedan muy poquitos días para las elecciones, convocó a todos los actores involucrados y responsables en garantizar justamente esa seguridad para que la gente pueda ir a las urnas. Convocó a las fuerzas militares, a la UNP, a la Defensoría del Pueblo. Allí manifestaron su preocupación por lo que está pasando y dicen que rechazan contundentemente pues esta propuesta que hacen las disidencias, de que las guardias campesinas sean las que controlen la seguridad en departamentos como el Cauca. La procuradora Margarita Cabello rechazó tajantemente la solicitud de alias Mordisco, comandante de las disidencias de las FARC, acerca de que en algunas regiones del país se impida el ingreso de las fuerzas militares y la policía y sean las guardias indígenas, campesinas o cimarronas quienes ejerzan el control del orden público durante las elecciones del próximo 29 de octubre. Las facultades de la fuerza pública en nuestro país no pueden ser ejercidas por particulares. Así lo dice nuestra Constitución y nuestra ley, y así lo han ratificado muchas decisiones de nuestro Consejo de Estado en situaciones específicas. Durante la reunión, el defensor del pueblo también estuvo presente y a pesar que las fuerzas militares aseguraron tener la seguridad garantizada en un 80% del territorio nacional, manifestó que existe una preocupación latente sobre la interferencia de los grupos ilegales en las elecciones. Vamos a acompañar a través de nuestros 3.000 funcionarios, contratistas y funcionarios de la Defensoría del Pueblo en nuestras 42 regionales en todo el país, a través de nuestros defensores y defensoras públicas, quienes van a ejercer el acompañamiento y la representación judicial y extrajudicial de todas las personas que se sienten víctimas y que han sido víctimas. De otra parte, el director de la Unidad Nacional de Protección aseguró que el 99% de los alcaldes municipales que están amenazados ya cuentan con protección. También se ha generado protección a los alcaldes que por alguna dificultad y presencia de grupos criminales habían tenido alguna dificultad para llegar a los cascos urbanos de sus jurisdicciones. Hacemos un llamado a estos grupos para que no sean robados los vehículos y los elementos de protección como hasta el momento ha venido ocurriendo. Por su parte, la directora de la Policía Nacional aseguró que harán presencia en el 59,7% de las mesas con más de 79.000 policías. Nosotros ya realizamos el despliegue de más de 79.000 hombres y mujeres de la policía para cubrir esos 12.000 puestos de votación integrados con nuestro ejército y con la Armada Nacional. De otro lado, pues también se articula la parte tecnológica en cada una de las regiones de policía. Frente a posibles afectaciones al orden público posteriores a las votaciones, la Procuraduría solicitó activar, en paralelo con los puestos de mando unificados nacionales, el protocolo de verificación de capturas y traslados durante la protesta social, para lo cual la entidad ya cuenta con 350 procuradores judiciales. Pues es que aquí es muy sencillo, la Constitución dice que quien ejerce las facultades de policía es la policía, quien ejerce las facultades del ejército es el ejército. ¿Quién dijo que los cimarrones y que los campesinos? La propuesta además de un delincuente como lo es Iván Mordisco. A eso la respuesta del gobierno debe ser tajante, no. No hay lugar a Lo otro que me aterra es lo que dice el director de la UNP. Sí. Pero mire, la verdad es que el panorama es muy delicado, entre otras cosas, porque estas alertas las vienen encendiendo Defensoría, Procuraduría, la MOE desde hace casi un año de cara a las elecciones. Y el tema se dejó crecer porque todo el mundo miró para otro lado, todo el mundo me refiero a quienes debían haber intervenido en la situación, ¿no? ¿Resultado de esa paz total que se busca? Eso es lo que mucha gente también se pregunta, ¿no? Es que en realidad ahí empiezan los problemas. Hace muchos meses nosotros decíamos en este noticiero que no era conveniente bajo ningún punto de vista empezar a desarrollar ceses al fuego bilaterales en periodo de elecciones, porque esos ceses al fuego bilaterales conllevaban la retracción de la fuerza pública. Es decir, uno puede decir, bueno, que el cese al fuego con el ELN va a durar 6 meses, que el otro va a durar no sé cuánto tiempo, pero justamente en periodo de elecciones lo que eso ha significado es que la fuerza pública se inhibe
No como dice en algún momento el ministro de la Defensa que hay que seguir cumpliendo, etcétera, etcétera, se inhibe y eso se ha mostrado en las cifras, en el número de confrontaciones de la fuerza pública contra los grupos al margen de la ley, cifras oficiales incluso, y fuera de eso, el hecho de que en medio de esa situación haya una dificultad para que las órdenes se cumplan. Acuérdense ustedes que la fuerza pública bajo el gobierno de Gustavo Petro ha tenido prácticamente un descabezamiento de 60 generales, en el caso del ejército alrededor de 10 almirantes, y todo eso ¿en qué se traduce? En que hay una disfuncionalidad a la hora de justamente ejercer ese monopolio de la fuerza por parte del Estado. Al existir esa dificultad, en parte por los cese al fuego bilaterales, en parte por esa retracción implícita o explícita de parte de la fuerza pública, lo que termina resultando es lo que hemos visto, confrontaciones de actores al margen de la ley entre ellos por dominar regionalmente los negocios ilegales del narcotráfico, de las armas, de la minería ilegal, pero ahora en periodo electoral, ¿quién va a salir a votar tranquilo en una región donde quien está ejerciendo de facto el control es un grupo armado al margen de la ley? Vienen algunos tipos de eufemismos, que si Iván Mordisco dice que debe ser las guardias campesinas los que vigilen las votaciones, etcétera, etcétera. En últimas son actores armados que están detrás de quien sea que esté vigilando en ese momento porque la fuerza pública está retraída en ese caso. Lo grave de todo esto es, por una parte, que la población queda totalmente sometida por parte de estos grupos al margen de la ley, pero además de eso, que se van conformando después de elecciones dominios de facto. Quien domina hoy de facto por la fuerza una región va a terminar eligiendo un alcalde, va a terminar eligiendo un gobernador, va a terminar eligiendo un mandatario regional. Y eso se convierte a la larga en la institucionalización de esos poderes de facto. Eso es gravísimo. Y a mí que no me digan que el gobierno es tan miope de no haber visto lo que se le venía pierna arriba o de lo que se le está viniendo pierna arriba. Vamos a ver si finalmente alguien puede hacer algo de aquí a las elecciones, pero decir a estas alturas, tenemos controlado el 80% del territorio nacional y el otro 20%, ¿qué? Y mientras tanto, nosotros, Mauricio, aquí en el debate nacional, el presidente hablando de Israel, de Palestina, del cambio climático, de la ONU, de China. Sí, exactamente. Y mirando para adentro, nadie, nada. Aquí como si no hubiera pasado nada. ¿Y sabe qué? Yo tengo una preguntita. Doctora Carolina Arbeláez, representante de la Cámara, buenas noches. Usted que es una mujer sumamente juiciosa, usted puso un derecho de petición para saber cuánta plata se están gastando en esos encuentros de gobierno del presidente en algunos puntos, sobre todo en Bogotá. ¿Cuánto nos costó a los colombianos esas reuniones que coincidencialmente se dieron antes de las elecciones? Buenas noches. Buenas noches, Giovanni. No, así mismo lo denunciamos a través de un derecho de petición. Le preguntamos al gobierno nacional cuánto había sido el costo de esos encuentros del gobierno con el pueblo que han venido haciendo por el territorio nacional, pero que especialmente están haciendo en la ciudad de Bogotá ahorita antes de las elecciones. Hicieron 4 encuentros aquí en Bogotá, donde pues lo que pudimos evidenciar es que suma más de 500 millones de pesos el gasto que hizo el gobierno nacional para estos encuentros, para estos eventos donde prácticamente en la mayoría de ellos el presidente llegó tarde. Por ejemplo, el encuentro que se hizo en Bosa se tuvo que cancelar ya con el montaje porque el presidente pues no llegó y se hizo la cancelación previo al evento. O sea, cosa que tuvieron que invertir prácticamente los recursos 2 veces, pues porque en Bosa se tuvieron que hacer 2 eventos. Entonces, pues esto preocupa. Vimos pues que fue una agenda previa a las elecciones, cosa pues que nos preguntamos si esto pues quiere ingerir el señor presidente directamente en las elecciones con su candidato Gustavo Bolívar, que abiertamente ha dicho pues que es el candidato del gobierno nacional. Vemos que el presidente hizo pues esta agenda previo al proceso electoral y que pues ya no tiene más agenda después de las elecciones. Entonces, pues causa mucha curiosidad esos más de 4.000 refrigerios que se ven reflejados ahí, como lo pudimos pues ver en la denuncia, pero también causa mucha curiosidad ver pues como las especificaciones que hace el señor presidente de algunos productos que pide específicamente, como pues para hidratarse, electrolit, papas fritas
y demás alimentos ultraprocesados a los cuales a partir de noviembre se les va a tener que incrementar el costo por el impuesto saludable que suma más del 20%. Representante Arbeláez, pero en el marco de estos eventos del gobierno con el pueblo siempre estuvo rondando como esa duda de si se iban a utilizar para hacer campaña política a favor de algún candidato, específicamente pues a favor del candidato del pacto histórico. ¿Hay pruebas de que eso sucedió, de que hubo participación en política por parte del gobierno nacional? Varias denuncias que se hicieron de pues publicidad de gente que llegó con publicidad de Gustavo Bolívar o afuera de los eventos que pararon carros vallas y estaban repartiendo publicidad del candidato Gustavo Bolívar. Esto es básicamente pues las denuncias que se conocen, que son públicas, precisamente pues de cómo se estratégicamente pues se pararon ahí afuera de las reuniones que está llevando el señor presidente para repartir publicidad al pacto histórico y pues especialmente del candidato Gustavo Bolívar, pues cosa que nos preocupan porque pues estos recursos son recursos públicos. Aquí es donde uno dice pues qué es lo que tanto prometió Gustavo Petro de que iba a ser ese gobierno de cambio, donde vemos cómo derrochan dinero en estos eventos y actos públicos donde la mayoría de veces, primero, el presidente llega tarde y segundo, pues no escucha, porque el único que habla es el señor presidente, pero finalmente el pueblo no puede hablar. Hay un descontento general por parte de los ciudadanos, por parte de la gente, sobre todo porque el presidente llega tarde, pero además que se sienta a echar un discurso. Ahorita escuchaba precisamente pues de cambio climático, de temas totalmente ajenos a las necesidades, por ejemplo, en este caso de Bogotá, pero pues que sí se gastan miles y miles de millones de pesos en un gobierno que pues promete o que estos recursos pudieran ser mejor invertidos, sobre todo en inversión social. Pues doctora Carolina, gracias por atendernos a esta hora en Redman Noticias. Queríamos saber cómo le había ido con ese derecho de petición. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, un saludo muy especial. Feliz noche. Bueno, Paula, ahora hablemos de esa propuesta del presidente. Sí, señor. Es cierto que él dice que quien denuncie la compra de votos se puede quedar hasta con el 10% del monto denunciado. Pues va el presidente dando como, digamos, más detalles de cómo se aplicaría esta propuesta que ayer la hizo pública el ministro del Interior. No hay realmente muchos detalles ni cuánto van a pagar ni cómo es que van a establecer que la denuncia es cierta o no, pero el presidente a través de la red social X se ha lanzado a contar más. Sí, señor, dice que el 10% del total que se decomisa de esa persona que fueron a denunciar que estaba vendiendo los votos, más o menos entre 1 y 5 millones de pesos. Pero de ese trino que puso el presidente ha llamado la atención, pues que le da como una directriz a la policía. Miren, escuche esto. Dice el presidente, todos los jefes seccionales de policía serán evaluados de acuerdo al balance que tengan en la captura de responsables de delitos contra el sufragio. Toda la actividad de inteligencia nacional debe concentrarse en la detección de la compra del voto hasta el cierre de las urnas. La compra de votos no debe ser permitida en ninguna parte del territorio nacional. Los van a medir dependiendo del tipo de capturas. ¿Sabe una cosa, Mauro? Cuando yo veo este tema del presidente, yo me acuerdo de un trino que el año pasado puso el presidente que decía: por todas las redes que tengan disponibles, pidan a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan, pero que voten por Petro y por el pacto. Es la hora del cambio. Decía el presidente hace un año, ahora dice todo lo contrario. Sí, causó mucho revuelo ese trino en ese momento, ¿cómo olvidarlo? Pero este tema de la compra, mejor dicho, de pagar por quien denuncia el tema de la compra de votos, ¿no es como un incentivo perverso? Pues claro que sí que lo es. Obviamente tenemos que dejar claro, la compra de votos es algo absolutamente lamentable, es condenable, distorsiona por completo los resultados electorales y termina de alguna manera o de manera muy directa conduciendo la voluntad del pueblo en términos de las urnas y en términos de las elecciones. En eso no debe quedar absolutamente ninguna duda. Ahora, ¿cómo se logra ese propósito? Pues cualquiera diría, a ver, ¿cómo lo logro? Eso, hagamos de la compra de votos un delito electoral. Ya es un delito electoral. ¿Qué más hago? Pues que se cumplan las leyes, que se cumplan las normas, que la gente, que las autoridades hagan cumplir las normas y por lo tanto persigan ese delito. Bueno, para eso están las autoridades. A ver, y si no lo logran, entonces ahí empiezan a meter a la ciudadanía y ahí se enreda absolutamente todo. Por un par de motivos. El primero de ellos, porque esto, es decir, no quedan 6 meses para las elecciones, no quedan 3 meses, no quedan 15 días, quedan 96 horas para las elecciones y estamos diciendo, bueno, miremos a ver, ¿será que es un porcentaje de lo que se termine recogiendo o será que es una suma fija? Vamos a definirlo, mejor dicho,
parecen más bien unas cortinas de humo que cualquier otra cosa, disparos al aire, porque ¿cómo se va a implementar en tan poco tiempo una norma y cómo se va a sacar adelante si es que esto no es improvisación? Pero vamos al punto que mencionaba Paula. Si es un delito electoral la compra de votos, quien sea testigo o quien sepa de un delito en Colombia tiene que denunciarlo. Es obligación denunciarlo. Incurre en una violación a la ley quien no lo denuncie, algún tipo de complicidad. Por lo tanto, a nadie deberían darle unos recursos o prometerle unos recursos para hacer cumplir la ley o para que cumpla la ley, es decir, para denunciar un delito, que es a lo que estamos obligados todos los colombianos que atestiguemos un delito de ese estilo. Y vamos a la frase más terrible de todo esto, que es la frase del trino del presidente Petro cuando dice que los jefes seccionales de la policía serán evaluados de acuerdo con el balance que hagan en las capturas de los responsables de las compras de votos. Entonces, un jefe seccional de la policía dice, si yo agarro a mucha gente con las compras de votos, me va a ir muy bien porque por eso me van a evaluar. Si yo agarro poquita gente, porque de pronto no vi a nadie, me van a evaluar mal. Eso se parece mucho. Es distinto en su naturaleza, pero se parece mucho a esa clase de incentivos que se dieron durante los falsos positivos. El que traiga hartas víctimas va a tener una buena evaluación, el que no las traiga, o hartas capturas o hartas víctimas de la fuerza pública va a tener una buena evaluación, quien no lo haga pues va a tener una mala evaluación. Son de naturaleza distinta, pero en últimas el mecanismo es perverso. El mecanismo es decirle, si usted cumple su deber, autoridad, usted va a tener un reconocimiento si me muestra resultados. Y si le tocó a un jefe seccional de la policía una zona en la que no compraron ningún voto, porque por suerte no compraron ningún voto, ¿qué? ¿Lo van a evaluar mal? ¿Se los va a tener que inventar? ¿Va a tener que sacarlos de la manga como salieron tantos en otras épocas de incentivos perversos? Creo que esta medida, por tiempo, por implementación y por su filosofía, es inadecuada para algo en lo que sí estamos de acuerdo. Hay que luchar contra las compras de votos mediante el ejercicio de la autoridad. La USO, que es un sindicato cercano al presidente, hoy está bravo. Y está bravo porque dice que hay una desinversión en todo este proceso de la política de transición energética que puede poner en riesgo las finanzas del país e incluso la existencia misma de Ecopetrol. El propio presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, salió a decir que no hay problema, que todo está bajo control y que eso que le preocupa a la USO no va a pasar. La Unión Sindical Obrera USO advirtió que el futuro de Ecopetrol está en riesgo por las decisiones que ha tomado el gobierno nacional de disminuir las inversiones en los sectores de exploración y producción de hidrocarburos y que no cumplirá con la meta de producción de 825.000 barriles diarios de crudo. El sindicato empezó a observar el plan de desinversiones que se está dando sistemáticamente en Ecopetrol y llegamos a la conclusión que no va a ser posible cumplir con esa meta. Y muy por el contrario, en el año 2026, de continuar la tendencia con la actual desinversión, vamos a llegar a tener 350.000 barriles menos, que al final nos va a llevar a tener una producción de aproximadamente 472.000 barriles, que a duras penas alcanzarían para cargar las refinerías, es decir, perderíamos la capacidad de exportación, y la exportación es una fuente de divisas, de ingresos para el país. Según el sindicato, el país perdería la capacidad de exportación, lo que representa una importante fuente de ingresos para el país, por lo que piden que expliquen por qué este plan de desinversiones. Hay una circunstancia que referencia a la desinversión. Mire, en el último año tenemos menos 39 equipos operando, 23 equipos de perforación y 16 equipos de mantenimiento de subsuelo. Estas son cifras oficiales de Campetrol. Por eso hacemos esa advertencia y le solicitamos al presidente de Ecopetrol, a la vicepresidencia de Exploración y Producción del Upstream, a la vicepresidencia ejecutiva, que nos digan por qué este plan sistemático de desinversiones cuando el barril está hoy entre 85 y 95 dólares y todos los proyectos debían tener viabilidad financiera. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró que aún no hay una aprobación por parte de la Junta Directiva sobre el plan de inversión y que para el próximo año hay 2 escenarios, pero que no van por mal camino. Hemos tenido 2 escenarios que ni siquiera han sido sometidos a consideración de la Junta para su aprobación en noviembre. El primer escenario es uno básico que incorpora inversiones por el orden de los 3.5 billones para tener 720.000 barriles diarios equivalentes de producción,
pero el escenario alto nos vuelve a poner en la meta de producción de este año, que insisto que va a estar cerca de los 731.000 barriles equivalentes día, y en una meta de inversión de 4.2 billones de dólares. Roa sostuvo que también hay una apuesta por el desarrollo de proyectos offshore. Otro full. Unos desarrollos, ahí los recursos que estamos apropiando pasan de 350 millones de dólares este año a 387 millones de dólares el año entrante. El sindicato advierte que durante el 2022 se exportaron 18.614 millones de dólares de crudo y que al no contar con estos ingresos generará un impacto en las finanzas del país y la autosuficiencia energética. Pues yo sí no esperaba ver a la USO en esa posición con el presidente, Mauricio. Nadie, es una tal posición vez, ¿no? muy fuerte y es una posición muy seria. El hecho de que una persona sea sindicalista no quiere decir que no pueda entonces hacerle una crítica al gobierno. Me parece legítimo y parece muy bien lo que hace la USO y hay que pararle muchas bolas. Porque si alguien conoce esa empresa por dentro, es la USO, Paula. De acuerdo, ellos son los que están en las entrañas del día a día de la compañía, entonces verlos emitir estas alertas, pues es un tema serio, como usted dice, pues hay que prestarle la atención necesaria. Además, son sensatos, cuando uno los escucha hablar, dicen, mire, esto es un tema de país, de seguridad energética, las finanzas del Estado dependen mucho de lo que pase con Ecopetrol. No es un sindicato peleando por sus derechos, es un sindicato que está diciendo, ojo con el riesgo país. Pues ojalá el gobierno nos escuche, ¿no? Claro, nosotros hemos dicho muchas veces en este noticiero y hemos recordado la importancia del sector minero energético para la economía nacional, por lo menos por dos vías. La primera de ellas, por el rol que tiene en los ingresos del gobierno, más o menos el 20%, la quinta parte de los ingresos del gobierno, entre los impuestos, las utilidades de Ecopetrol, las regalías, etcétera, vienen de parte del sector minero energético. Y más o menos, dependiendo de cuál sea el precio internacional del petróleo, más o menos 40% de las divisas, de los dólares de este país. Háganme el favor ustedes, si no es motivo de atención y no debe ser motivo de interés el saber qué es lo que va a pasar con la exploración, en este caso de los hidrocarburos en concreto. Y viene la discusión que creo que es la más estéril todavía, de los números, porque entonces la USO dice que la inversión en concreto va a pasar de 4.500 millones de dólares a 2.500 millones de dólares, eso es lo que dice la USO, y le responde el doctor Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, diciendo, ni siquiera ha pasado por la junta directiva nuestros dos escenarios, un escenario habla de 3.500 millones de dólares, otro de 4.200 millones de dólares. ¿Para qué discutimos sobre esos números si ni siquiera han pasado por la junta directiva? Discutamos más bien del rol que está jugando cada cual en todo esto. Acuérdense ustedes que el presidente de Ecopetrol, el ministro de Minas, el jefe de Planeación Nacional y el ministro de Hacienda se mueven entre dos aguas, las aguas de saber lo importante que es este sector y que es la exploración y que es mantener el ritmo de la producción para el sector y para la economía nacional, por los motivos que ya hemos mencionado acá, pero a la vez tener que estar lidiando con el discurso general del gobierno, del presidente Petro, de la transición energética y que eso que están viendo ustedes ahí es un veneno con el que hay que acabar, eso es lo que dice el discurso oficial. Y esos funcionarios se mueven ahí como diciendo, no podemos en un momento dado quedarnos sin estos recursos, pero tampoco vamos a hacer mucha bulla para buscarlos porque ahí vamos en contra del discurso del presidente. Y en medio de eso viene el llamado de atención de gentes que conocen como pocas lo que pasa dentro del sector, el sindicato de la USO, que evidentemente está defendiendo unos derechos, pues dependen del funcionamiento de la operación de Ecopetrol, pero sobre todo están llamando la atención sobre esos números, cosa bastante paradójica para un gobierno que debería estar apoyado en este momento por los sindicatos. Vean ustedes, no todas las políticas de parte de un gobierno de izquierda dan lugar a que los sindicatos las respalden. Ni en este caso, ni en muchos otros casos en que hemos mencionado aquí, sindicatos que se abren de la posición del gobierno. Vamos a ver finalmente cuando estos números lleguen a la Junta Directiva, cuando la Junta Directiva conozca las quejas del sindicato, cuando todos hayamos analizado a fondo cuál es el verdadero monto previsto para las inversiones, cuál es la decisión que se termina tomando.